He aquí que descubro mi apellido en la muestra de una casa de comercio y por primera vez aprendo a pronunciarlo bien. Parece ser, según me explica concienzuda y prolijamente mi homónimo, que en buena prosodia de esta lengua, la primera O no suena como la clara y neta vocal castellana, sino de una manera que participaría de la O y de la U. Agradezco la revelación de mi homónimo y pienso cuán cierto es que cada hora trae su enseñanza. Buenas tardes, benvinguts y benvingudes a Casa América Cataluña. Este acto de recuerdo y homenaje a uno de los intelectuales uruguayos más importantes de su época, el escritor y político José Enrique Rodó, que seguramente llegó a Uruguay llamándose Rodó, pero que tras una generación pasó a ser Rodó. Permítanme que salude de manera especial a la delegación uruguaya que nos acompaña y a la señora Ana María Molins López Rodó, ¿lo he dicho bien?, descendiente de José Enrique Rodó y que hoy nos acompaña. Es un placer para nosotros tenerles a todos aquí. Organizada por el Consell de Diplomàcia Pública de Cataluña, Diplocat, el Consulado General del Uruguay en Barcelona y Casa América Cataluña, con la colaboración de la Casa del Uruguay en Barcelona, la actividad que hoy nos reúne nos permitirá conocer mejor a una figura clave de su tiempo y que en la actualidad parece destinada a proyectarse de nuevo y a manifestarse plenamente vigente. Fallecido en Palermo, Italia, el 1 de mayo de 1917, el fragmento que les he leído al inicio de esta presentación corresponde a uno de los textos que escribió en el verano de 1916 durante su breve estancia en Barcelona, destino previo a su viaje hasta Italia, donde, a raíz de la Primera Guerra Mundial, debía ejercer como corresponsal del semanario argentino Caras y Caretas. El legado de José Enrique Rodó sigue vigente en Latinoamérica. Defensor de la identidad hispanoamericana y contrario a determinadas influencias culturales procedentes de los Estados Unidos, Rodó está considerado como uno de los intelectuales uruguayos más importantes de la época. Su ensayo Ariel, publicado en el 1900 y dirigido principalmente a la juventud, continúa siendo uno de los textos que mayor trascendencia ha tenido en el ámbito de la cultura y la política latinoamericanas. Descendiente de catalanes, su padre había nacido en Terrassa, José Enrique Rodó permaneció, como ya avancé, unos cuantos días en Barcelona durante el verano de 1916. En el transcurso de su breve estancia se interesó y escribió sobre el nacionalismo catalán. Antes había mantenido correspondencia con representantes de diversas corrientes del catalanismo, como Rafael Beils. Rafael Beils fue uno de los presidentes que tuvo Casa América de Barcelona, que es donde hoy también están ustedes. Casa América de Cataluña es la heredera de Casa América de Barcelona. Tendremos tiempo para ampliar estos y otros datos con las distintas aportaciones que irán sucediéndose en el transcurso de esta sesión con las personas que me acompañan aquí en la mesa. Inicia el turno de intervenciones Albert Royo, secretario general de Diplocat. Gracias, Marta. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Casa América, como siempre, el apoyo que nos ha prestado en la organización de este acto. También agradecérselo al Consulado General y en particular a dos personas, a Toni Travería, que no nos puede acompañar hoy por razones de salud, y a Noelia Martínez, en este caso por buenas razones, porque acaba de ser mamá. Agradecer también a todos los ponentes que participen en esta charla, sobre todo los que vienen de lejos y que nos pueden acompañar hoy, y agradecer también a todos ustedes que estén presentes acá y en especial a la delegación parlamentaria de parlamentarios uruguayos que están acá con nosotros. Nada, brevemente unas palabras sobre la institución que lidero, el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Es un consorcio que está formado por una cuarentena de instituciones de acá de Cataluña. Está el Gobierno de Cataluña, está el Ayuntamiento de Barcelona, las 4 diputaciones, todas las cámaras de comercio, las principales universidades, las principales patronales, sindicatos, incluso el Fútbol Club Barcelona es miembro de este patronato. Trabajamos para explicar Cataluña al mundo y para estrechar los lazos de relación entre la sociedad civil y las instituciones de Cataluña y las del resto del mundo. Trabajamos en diplomacia pública, dirigiéndonos pues a audiencias internacionales. Y en este marco la diplomacia cultural, y este es un ejemplo básicamente de diplomacia cultural, como la gran parte de actividad que hacéis desde Casa América,
nos permiten pues estrechar estos lazos, estar más presentes en las mentes de países con los que hemos tenido una relación destacada. Hoy tenemos la ocasión de recordar a la figura de José Enrique Rodó con ocasión del centenario de su muerte. Rodó, el filósofo, escritor y político uruguayo de origen catalán, como bien decía Marta, de origen de Terrassa, que es de donde venía su padre. Fue una figura clave en Uruguay y es bastante desconocida, tengo que decir, acá en Cataluña, por lo que estamos muy contentos pues de poder hacer una pequeña contribución a recuperar esa huella catalana en Uruguay. Uruguay y Cataluña, dos países que han tenido históricamente una relación pues intensa desde el punto de vista social. Ha habido intercambios sociales muy importantes de migración catalana hacia Uruguay ya desde el siglo XIX, después el exilio catalán después de la guerra civil, el exilio uruguayo para acá durante la dictadura de Uruguay. Relaciones sociales que llegan hasta hoy día, con las últimas oleadas inmigratorias de allá para acá, pero también de acá para allá. Yo tuve la suerte de estar unos meses en 2011 en Montevideo, en Uruguay, y había bastantes catalanes que se escapaban de la crisis que se estaba viviendo acá en Europa, buscando nuevas oportunidades en Uruguay, como hicieron tantos catalanes en el pasado. Relaciones culturales, solo para mencionar un ejemplo, el de Torres García, uno de los pintores más importantes, que de hecho es autor de uno de los frescos que se encuentran en una de las salas principales del Palacio de la Generalitat de Cataluña, que las hizo estando acá en 1913 y 1914. Relaciones económicas, intercambios crecientes entre Uruguay y Cataluña, inversiones también crecientes, inversiones uruguayas acá y catalanas allá, y también desde un punto de vista político. La figura de Valle, como lo conocen allá, toda la saga, digamos, de Valle, pues tuvo una importancia clave en Uruguay, y poca gente en Cataluña sabe que la familia Valle era originaria de acá. Para mencionar otro ejemplo, el señor Gargano, quien fue ministro de Exteriores si no me acuerdo mal, fue el primer gobierno de Frente Amplio, estuvo acá exiliado durante muchos años en Barcelona. Es pues una forma de intentar recuperar esta huella catalana en Uruguay. De hecho, tengo que decir que cuando estuve allí me sorprendió hasta qué punto gente que llevaba un apellido catalán no eran conscientes, incluso ya no cómo se pronuncia en catalán, sino de que no eran conscientes ni del origen catalán del apellido, ¿no? Apellidos como Carreras, Alsina, Pou, Argimon, Carrau, entre muchos otros de origen catalán y que son bastante comunes en Uruguay. Contento de estar acá y de poder contribuir a recuperar la figura de Rodó. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora a Juan Pablo Tagliafico, cónsul del distrito del Consulado General de Uruguay en Barcelona. Cónsul. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Otra vez en Casa América, lo comentaba, es la quinta, sexta vez que estamos aquí. Esta institución tan noble que tiene como objetivo tender puentes entre América y esta región del mundo que, como ustedes comentaban, tenemos tantos lazos, ¿no? Apellidos, nombres, amigos, familiares, etcétera. Muchas gracias, Casa América, muchas gracias a Diplocat por organizar este evento. Y como saben, la cónsul general ha debido excusarse, ya lo dijo Albert. Ha tenido una niña en el día de ayer de nombre Zoe, así que ella me dijo que les transmitiera sus saludos y bueno, disculpas por no poder estar. Muchas gracias a los representantes nacionales. Tenemos una comisión multipartidaria, eso es muy, muy importante, le hace bien al Uruguay tener este tipo de visitas. Y no voy a decir nada más, simplemente quiero escuchar las palabras de Diego, Enrique y David, que seguramente van a ser muy, muy ilustrativas y es el motivo por el que estamos aquí. Muchísimas gracias.
Pues si les parece, empezaremos con el turno destinado a los especialistas en la figura que hoy aquí nos reúne. Y en primer lugar daría la palabra a David Martínez, historiador y posgrado por la Universidad de Barcelona, máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual. En estos momentos está llevando a cabo sus estudios doctorales sobre la participación catalana en las invasiones inglesas y en los gobiernos revolucionarios de inicios del siglo XIX en el Río de la Plata. Entre otros temas, su intervención nos situará en el contexto de la presencia catalana en Latinoamérica, incidiendo en esta presencia en el Río de la Plata. David, cuando quieras. Funciona, sí. Hola, buenas tardes y primeramente agradecer a la Casa Amèrica de Diplocat y a las... Perdón, ¿se oye bien? Sí. Estàs allunyant una miqueta, David. Aquí. La falta de costumbre. Y a las personalidades que han venido, que estén muy presentes, y al resto del público también. Yo básicamente lo que querría hacer es un poco recordar esa herencia catalana, esa huella catalana que quedó, no solo en apellidos, no solo en comerciantes, sino también en activistas, podríamos decir, que dieron paso a la historia no solo del Uruguay, sino al resto del continente. En especial, ya que mi tema va relacionado con el Río de la Plata, pues verán que enfoco en ciertos aspectos que afectan directamente y que está vinculado de alguna forma con Rodó, con el pasar de los tiempos, ya lo veremos. Quisiera empezar, pues justamente, valga el problema, pero empezar por el principio, que es decir, hubo una gran mitología sobre si la participación catalana en la conquista de América existió, porque el testamento de Isabel la Católica prohibía que fueran los catalanes, pero por ejemplo Carlos Martínez Shaw, en un artículo muy bueno, puso fin a esta disputa, diciendo que sí hubo una participación catalana desde el principio, pequeña, mensa, me lo escucharán decir durante toda la charla, que es que la participación catalana no fue muy numerosa en relación, por ejemplo, a las comunidades gallegas o vascas, pero sí tuvo una participación directa, que eso también lo iremos repitiendo un poquito. La participación catalana desde el inicio es funcionarial. Hay bastantes clérigos, hay participación militar y hay bastantes funcionarios en sentido administrativo. Uno de los casos más claros será el Virrey Amat. La parada de metro de Virrey Amat es el último virrey del Perú, antes de las reformas borbónicas. El último virrey del Perú fue el Virrey Amat, por ejemplo, hasta donde llegó la huella catalana. Un claro ejemplo lo tenemos en la toponimia. Si recorremos un poco el continente, podemos encontrar, al igual que en otras ciudades de la península, podemos encontrar ciudades americanas llamadas Barcelona, llamadas Gerona, Lérida, pero no solo nos quedamos ahí, sino que también, y en el caso uruguayo lo podemos saber, creo que es en el partido de Artigas, hay un arroyo catalán, que hubo una batalla, la batalla del Catalán, me suena. Igual que hay un arroyo fuera de Montevideo que se llama Miguelete, que es dels Miquelets, por ejemplo. Igual que también a nivel cultural la imprenta catalana llega a que en la ciudad de Bogotá hay un templo llamado Montserrate con una Virgen Negra, o el barrio porteño de Montserrat, que tiene dos iglesias con advocaciones a la Virgen de Montserrat, una con la montaña serrada y otra con una Virgen Negra. Con lo cual nos encontramos, y está al lado de la Plaza de Mayo, la Plaza Mayor entonces, con lo cual encontramos que es uno de los primeros barrios, la participación es bastante directa. En la relación de Cataluña con América tuvo mucho que ver también con la relación de la propia Cataluña. Es decir, mientras Cataluña tuvo una economía bien, pero sobreviviente, la expansión hacia América fue básicamente administrativa, como he comentado. Será a partir de las reformas que se producen después de la Guerra de Sucesión, antes de las reformas de los Borbones, que con el crecimiento económico de Cataluña, la expansión es hacia América. En un primer momento, desde las instituciones que dejaban el comercio con la América. No olvidemos que en la época más dura de la monarquía borbónica, la única opción era pasar o por Sevilla o por Cádiz hacia América. Entonces los catalanes lo que hicieron es, cuando su economía lo permitió, circular a otros territorios de la península para de allí saltar enviando sus productos o saltar hacia América, como puede ser por ejemplo Galicia. Nos encontramos familias como la familia Marcó del Pont, bastante catalana si la pronunciamos con el acento que toca, que en el Río de la Plata, en Chile, está identificada como gallega, porque los hijos de esta familia Marcó del Pont fueron hacia allí y ya eran gallegos. Pero, por ejemplo, esto nos enlaza directamente, y de ahí se entenderá la otra relación, que es el sistema de herencia catalán hacía
que el hijo mayor se quedara en la ciudad donde estuviera el patrimonio familiar, el hijo mediano fuera a estas ciudades importantes del resto, comerciantes, Cádiz, Sevilla, por su influencia, y fueran los hijos pequeños los que en una experiencia, una aventura en verdad, fueran los que acabaron yendo hacia América a crear casas comerciales, lo que provocó una doble vía. Estaba el comerciante que iba, acababa su comercio y volvía, pero estaba la gente que se quedaba. Y de ahí empezaron a crearse aquellas nisagas, que ahora como comentaremos como la familia Batlle, que empezaron como comerciantes delegados y al final se acabaron quedando dentro de la élite y de la historia del país. Una zona de gran influencia de la comunidad catalana, todos conocida, es Cuba. El comercio cubano, empezando con la carne seca, pero sobre todo en el momento en que empiezan las azucareras, la sacarocracia que le llamaron, básicamente fue de empresas catalanas. Y eso fue hasta la independencia de Cuba, hasta las guerras de independencia cubanas. Pero una zona de influencia justo en este final de la monarquía sería el Río de la Plata. Desde el momento de creación del Virreinato del Río de la Plata, desde el 1776, con los dos polos, Buenos Aires como ciudad administrativa y comercial de forma oficial, y Montevideo como parte militar, porque tenía el apostadero militar, pero también comercial, fue una gran oportunidad para todo el sistema catalán de comercio, porque coincidió con un tratado de libre comercio. Se abrieron los puertos para que la gente de los propios pueblos del litoral catalán fueran a comerciar directamente con estas comunidades. Es en ese momento y en esos territorios donde encontramos que la presencia catalana asciende exponencialmente, en los dos polos. Nos encontramos, y lo siento, lo pronunciaré a la catalana, nos encontramos en Buenos Aires, por ejemplo, a los hermanos Llavallol, a la familia Cornet y Prats, a los Alsina y Vergés, a Felipe de Centenac, a Gerardo Estevillac y sobre todo Jaime Nadal y Guarda, y sobre todo a Juan Larrea y Domingo Mateu, que tendrán una participación bastante activa en las revoluciones, en este caso de Buenos Aires, de las Provincias Unidas. Por el lado de Montevideo tenemos a Jaime Illa, Cristóbal Sabañac y sobre todo a dos familias que justamente antes nos lo ha comentado el vicecónsul, que son dos familias que quedaron en la memoria y quedarán en la memoria y una participación directa de Uruguay, que son la familia Vilar de Bo y sobre todo la familia de José Batlle Carreo. Estos son dos grandes comerciantes muy vinculados al tema de los saladeros y grandes comerciantes reconocidos que empezaron sus fortunas y hicieron sus fortunas en Uruguay, pero no solo se quedaron a nivel comercial. Y ahora haré una pequeña puntualización que va de mi tesis. No voy a hablar de mi libro, pero lo considero que es bastante importante para ligar estos personajes, que es con los conflictos que se llaman las invasiones inglesas, 1806 la invasión de Buenos Aires, 1806-7 la invasión de Montevideo. El comercio catalán no solo tiene una actividad económica, sino totalmente política y dijéramos miliciana. En el momento en que Buenos Aires es invadido por los ingleses y ocupado, el comercio catalán es el primero que al gobernador le envía una carta, el señor Vilar de Bo y el señor Batlle, para abrir. Ellos abren sus almacenes, dan un empréstito sin intereses, a fondo perdido casi, hacen una colecta colectiva para poder armar a los milicianos, y además arman un grupo de milicianos catalanes que serán los Miñones. Solo habrá dos milicias, los corsarios franceses y estas milicias, pagadas por el comercio catalán. Estas milicias serán bastante reconocidas en lo que se llamó la Reconquista, tienen una participación bastante activa y con un apéndice que siempre me he encontrado estudiando los catalanes, que es que no obedecían órdenes. Van un poco a la suya, pero es que también me lo he encontrado en los textos sobre comercio. Los comerciantes catalanes, en este caso en Uruguay me lo he encontrado, en Montevideo, son gente que sacan dinero de cualquier parte. La frase fue de un comerciante vasco que decía: solo los catalanes podrían sacar dinero de los sacos de arpilla que nosotros tiramos. Y también son reconocidos como milicianos, como gente que no atienden demasiado a órdenes, con lo cual los tienen como arma de choque. Una vez ya expulsado a los ingleses y ya invadido Montevideo un poquito antes, es el comercio de Buenos Aires el que pide reorganizar estas milicias catalanas. Pero ahora con un cambio, ya no serán milicianos, ya no serán militares, exmilitares castellanos, ahora serán los propios comerciantes los que participarán activamente. Es decir, será una persona que agarrará el fusil, cerrará la paradeta, cerrará la cortinilla del comercio, pegará 4 tiros, volverá, abrirá su comercio y dejará el fusil. Y así participarán activamente, muy activamente, económicamente y con las vidas, algunos, de este conflicto.
adelantando un poquito, después del caos, significó la invasión de Napoleón a España, la creación de juntas, todo esto. En 1810 se genera lo que es la conocida como la Junta, la primera Junta del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, donde hay una participación catalana. Una participación en esta Junta de 7 miembros, 2 son comerciantes y 2 son catalanes. No hay más comerciantes, no hay vascos, no hay gallegos, como en otras juntas que me he encontrado, había una pequeña participación peninsular. Pero de catalanes no he encontrado ninguna, y esta es la única junta donde se apuntan comerciantes catalanes que no solo tendrán una fachada de aportar su dinero, sino que empezarán una actividad muy fuerte de generar una nueva forma más autónoma, no diré independiente, que mucha gente quiere achacarlo, pero sí bastante autónoma. Y en el otro lado, en Montevideo, serán los comerciantes catalanes y ese grupo de miñones los que quedarán ¿cómo decirlo?, con la esencia de lo que era el virreinato, la legalidad, podemos decir, enfrente de una junta que lo que quería era abarcar todos los territorios. Con lo cual que ya tenemos separados entre catalanes, podríamos decir, 2 modelos de sociedad, de economía y de entender la tradición o la cultura, que eso significará la partida ya, ahora sí, territorial casi del territorio. Los comerciantes catalanes en Uruguay participarán activamente de la defensa del virreinato, y en el momento en que ya pierden, con Artigas, ya aparece el señor Artigas, lo que harán es un pequeño exilio a Río de Janeiro, pero volverán. Es decir, estas élites que en un principio tendrían que representar lo rancio, siento decirlo así, de la sociedad virreinal, volverán y participarán activamente de la construcción de lo que luego serán el país. Participarán dentro de las élites. Aquí la familia Vilar de Bo tiene, si mal no me acuerdo, tiene un hospital psiquiátrico que es el hijo. El hijo fue enviado a Europa y cuando volvió participó en Montevideo en la creación de este hospital. La familia, la larga nisaga de los Valle, que incluso ha creado el vallismo, parte de este hombre que también perdió la guerra y se quedó participando activamente. Bien, adelantaré un poquito en el tiempo y veremos cómo desde esta década del 10 hasta mediados de siglo, el siglo XIX, tanto en América como en España, es un caos. Y sé que no queda histórico, pero es así. Tenemos revoluciones, en España tenemos la vuelta de Fernando VII, las guerras carlistas, pronunciamientos militares, tenemos varios, y en América las guerras de independencia, las guerras civiles blancos, colorados, unitarios, federales, y podría seguir. Y donde nos encontramos que la emigración, en este caso la emigración desde la península, baja bastante. Será a partir de los años 60 del siglo XIX cuando esta inmigración vuelve a crecer. Vuelve a crecer con el primer puerto, la inmigración legal será hacia Cuba. Evidentemente, ahora ya están las azucareras, las compañías catalanas están deseando seguir con ese comercio. Recordemos que no es un territorio, que es un territorio aún dependiente, con lo cual tienen un trato de favor. Pero el segundo y el tercer puerto en esta década son Buenos Aires, Montevideo. Y siguen yendo hacia allí comerciantes y técnicos artesanos, podríamos decir. Estos artesanos que participarán después de la creación, lo dicho, de hospitales y todas estas instituciones que llegarán a ser nacionales. En la década de los 70 cae, por una crisis mundial, cae esta inmigración y serán los 80 donde haya un gran cambio. No solo territorialmente, donde Argentina crecerá como lugar de inmigración impresionante por su deste económico, sino que también ya empezarán a llegar obreros catalanes especializados, sobre todo, por ejemplo, destacarán en las editoriales. Las editoriales muchas veces argentinas tienen apellidos catalanes, aunque fuera a nivel raso, pero también alto, que aportarán no solo su saber, sino también su saber político. Estamos a finales del siglo XIX, conflictividad obrera, y huyendo de las restricciones en Europa, huirán hacia América y aportarán todo su saber con el movimiento anarquista, el movimiento socialista, en estos territorios americanos. Y ya para más o menos finalizar el siglo, para dejar al resto de ponentes, decir que a finales de siglo nos encontramos con que el gran bastión de la economía catalana, que era Cuba, consigue independizarse. Y entonces la participación catalana en ese sentido cae bastante, pero por contra tenemos un caso bastante particular que es uno de los pocos estudios
si se me permite decir, pese a que puede parecer interesante, al menos a mí me parece, toda participación catalana en América, no hay demasiados estudios que se dediquen a ello. Y uno de los últimos estudios que se ha hecho, por ejemplo, para dar otro aporte, es de la doctora Morales Raya, que ha hecho sobre la participación catalana en el Paraguay, en la reconstrucción del Paraguay después de la Guerra Triple Alianza. No solo hubo una participación económica, como puede ser la familia Rius y Jorba, sino que hay una participación en la construcción de edificios. Las firmas de los edificios del consulado, de edificios de las casas de casas de gente burguesa, están hechas con firmas catalanas, con este sentimiento de aprovechar un poco el saber de la comunidad catalana. Con lo cual, y en resumidas cuentas, claro, estamos hablando de un territorio inmenso y de gran tiempo, he podido resumirlo y decir bastantes generalidades, pero decir que la participación catalana es eso, pese a no ser numerosa, fue bastante activa y sobre todo bastante utilitarista. Aportaban su saber podríamos decir, al bien común de los territorios donde estaban. Y es una vinculación que queda bastante fija en el tiempo, como hemos podido hablar de ciertas familias. Hay una ida y venida, pero hay gente que se queda y que a partir de ahora, como han comentado antes, por eso nos encontramos gran cantidad de apellidos preguerra civil, que es muy importante, pero preguerra civil también hubo una emigración catalana, mucha gente vinculada a estos territorios. Muchas gracias. Bueno, después de esta visión así general de la huella catalana en América, damos el paso a Enrique Méndez, abogado y profesor de Historia, nacido en Montevideo, que reside en Barcelona desde 1977. Impartió clases de Historia Nacional y realizó una intensa actividad de divulgación de la historia del Uruguay en escuelas públicas y centros sociales y culturales hasta que fue destituido por la dictadura. Autor de numerosos trabajos publicados, también ha sido profesor de Ciencias Sociales en Barcelona. Sus aportaciones nos acercarán, por ejemplo, al contexto histórico que guarda relación con José Enrique Rodó. Cuando quiera. Yo creo que podrá, a ver, no sé. Yo casi prefiero, si me oyen, prefiero hablar así. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, con la pequeña ayuda del micrófono va mejor. En el transcurso de la vida de Rodó, los 46 años de la vida de Rodó, el Uruguay experimentó una transformación extraordinaria, notable, que creo que los uruguayos no siempre estamos conscientes de esa transformación. Desde luego que hay mucho que decir de 45 años de la historia del país, pero como el tiempo está acotado, simplemente trataré de unas pinceladas, dar una imagen de las transformaciones que el Uruguay sufrió en esos 45 años cruciales del país. Van a ser casi como subtítulos. Un primer punto que me parece esencial es que en ese tiempo, en esa época, el país ganó un aspecto fundamental. Quedó confirmada su viabilidad. Fijémonos que durante décadas se dudó por parte de los uruguayos y sobre todo de los vecinos, se dudó de que aquello pudiera ser un país independiente con vida propia. De ahí, en parte, las apetencias de brasileños y argentinos sobre nuestro territorio. Pero esa debilidad del país fue superada justamente en esta época en la que vivió Rodó, y se demostró que el país era perfectamente viable. Pero no solo que era viable, sino que en poco tiempo se convirtió en un país de referencia en América Latina. Hay un episodio fundamental en este esquema, y es 1904, con la última guerra civil que ensangrentó al país. Desde 1830
cuando se juró la primera Constitución, para situarnos, el Uruguay vivió permanentemente en guerra. Guerras que impedían, en todo sentido, económico, financiero, moral, político, etc., impedían que el país pudiera siquiera organizarse. Esa última guerra civil le dio al país la paz, una paz que felizmente no fue cortada por guerras civiles. Hubo otros episodios, pero no guerras civiles. Le permitió afrontar entonces el futuro con una seguridad que antes no existía, y además estuvo en manos de un gobierno que tuvo autoridad y capacidad para encauzar ese país que había adquirido patente de jerárquica en el mundo. Fijémonos un simple detalle. Entre 1902 y 1912, es decir, esa década, el Producto Interno Bruto del Uruguay equivalía al 80% del promedio de los productos brutos de las 4 principales potencias del mundo: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos. 80% de lo que era el promedio del producto de esas potencias. Solo Argentina tenía una actuación similar desde el punto de vista económico-financiero. Y estamos hablando de un país que 20 años antes era técnicamente un Estado fallido. Así de claro. Por eso decía al principio que esa transformación increíble que tuvo el país en ese periodo a veces no se valora suficientemente. El gobierno de Valle de Ordóñez llegó a desarrollar una tendencia que había comenzado ya en la última década del siglo XIX. El intervencionismo estatal, el intervencionismo del Estado en las esferas económica y financiera. De esa manera se logró que el país ahorrara un dinero que antes se iba al extranjero, que se afirmaran las estructuras internas del país y que se permitiera, y era un objetivo, una redistribución de la riqueza, que ya sabemos, no es que se hiciera ni al máximo ni con toda la justicia necesaria, pero al menos indicó un camino que después el país continuó. Esa intervención del Estado en las esferas económicas y financieras permitió la creación, ya sea por la vía de nacionalización o por la vía de creación de organismos hasta entonces inexistentes, de cuestiones fundamentales. Una lista es muy larga, pero basta ejemplos que son para los uruguayos muy conocidos: Banco de la República, Banco de Seguros, Banco Hipotecario, Caja de Jubilaciones Civiles, la UTE, Usinas y Teléfonos del Estado, el Puerto de Montevideo, etcétera, etcétera. De esa manera se creó una estructura que permanece en el país y que le dio un lugar de privilegio en el concierto latinoamericano. En esa época, como había sucedido ya en el correr del siglo XIX, y podemos decir que incluso antes, el país se sostenía, se mantenía con las exportaciones de productos básicos agropecuarios. En este periodo que estamos considerando, en particular, 2 productos que por su orden de importancia: la lana y la carne congelada.
¿Por qué era posible esto? Porque el Uruguay estaba inscrito en el marco comercial de Gran Bretaña, principal potencia mundial, y encajaba perfectamente en las necesidades que había en los mercados europeos y particularmente en el mercado británico. Recuerdo de nuevo el tema financiero porque es fundamental, que el país se financió en parte, logró financiación externa sin ningún tipo de problemas, porque ya la fama antigua de país deudor había pasado y, por el contrario, empezó a adquirir la fama que felizmente hoy mantiene de ser un lugar seguro y cumplidor. Según el censo de 1908, el país estaba poblado por 1 millón y poco de habitantes. Lo interesante, sobre todo si pensamos en la realidad actual, es que era un país muy joven. 2 datos, porque no quiero cansar con cifras. El 40% de los habitantes del Uruguay tenían menos de 14 años. 40%. Si llevamos el límite a los 30 años, 2/3 de los habitantes del Uruguay tenían menos, por debajo de los 30 años, 2/3. Es decir, un país joven, con todo lo que esto significa como posibilidad de dinamismo, de desarrollo, etcétera, etcétera. Todavía la participación extranjera era importante, mucho menor que en el siglo XIX, porque la inmigración había descendido, pero importante. Según el censo, casi el 20% de los habitantes del país era extranjero, de nacionalidad extranjera, que en el caso peculiar de Montevideo subía a un 30%, que es una cifra importante. Con el gobierno de Valle, la presidencia del 11 al 15, básicamente, el Uruguay se consolidó en un aspecto fundamental, la del país laico. Y esto quiero recordarlo en un aspecto esencial que es la enseñanza. La escuela uruguaya, que Varela había en realidad no reformado, como se dice a veces, sino que había sencillamente creado, con la idea de la gratuidad y la obligatoriedad. Esa idea fue reforzada por estos primeros años del siglo XX, y la escuela uruguaya pudo empezar a combatir un problema que el censo de 1908 denunciaba terriblemente. Según el censo, había 40% de analfabetos en el país. Y en pocos años esas cifras bajaron porque fue muy intenso el trabajo que se hizo en materia educativa. En Montevideo, por ejemplo, simplemente hay símbolos que se pueden ver de lo que se hizo desde las esferas gubernamentales para mejorar e estimular el proceso cultural. Edificios públicos para escuelas, como la Escuela Brasil, tan famosa, la Escuela Argentina, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, el edificio central de la universidad en 18 de julio, son todas obras de ese periodo. Edificios sólidos, potentes, que incluso dan a veces hasta una imagen exagerada de la potencia de un país que tampoco daba para tanto, quizás. Pero había un fervor por mejorar ese aspecto en el que el país era netamente deficitario hasta ese momento. Ese país laico se consolidó de muchas maneras. Basta con recordar un episodio que realmente sigue llamando la atención.
que Uruguay fuera capaz de introducir el divorcio en su legislación, cosa que era rechazada en general en el ámbito continental y no solo continental. Y como remache, haber establecido como una causal de divorcio la posibilidad de que la mujer lo hiciera por su sola voluntad, algo que ya casi era un escándalo. En esta época comienza a desarrollarse con mucha fuerza el movimiento obrero, ya se mencionó aquí, liderado por anarquistas y socialistas, que plantean los primeros grandes enfrentamientos, la primera huelga general, por ejemplo, y que empiezan a significar un importantísimo elemento para exigir un respeto a condiciones de trabajo que hasta entonces eran bastante lamentables. También comenzó lo que se llamó en aquel momento la cuestión femenina. Bastante lógico, porque la mujer uruguaya tenía un papel muy menor en todo lo que fuera actividad, podríamos llamar pública, pero no solo pública, sino en el trabajo, por ejemplo. Solo el 10% de la mano de obra del Uruguay era en los comienzos de siglo formada por mujeres, y en condiciones de trabajo realmente muchas veces denigrantes. Trabajo de las niñas de 5 años trabajando, esto ocurrió en el Uruguay, no es solo el cuento de la Revolución Industrial Inglesa, sino que esto ocurrió en Uruguay, cosas que se fueron evidentemente cortando paulatinamente y de forma a veces muy drástica. En ese panorama, que así muy a pinceladas muy gruesas estamos trazando, en ese panorama es que surge en Uruguay la llamada generación del 900. En este periodo en que vive Rodó y que actúa Rodó y crea Rodó, Uruguay tuvo un grupo de escritores, tanto en prosa como en poesía, que sin la menor duda constituyen el núcleo más brillante de toda nuestra historia. Solamente se ha podido hacer alguna comparación con la generación llamada del 45. Para citar algunos nombres, corriendo con la posible injusticia de dejar de lado algunos, pensemos en Zorrilla de San Martín, en Javier de Viana, en Carlos Reiles, en Horacio Quiroga, en Eduardo Acevedo Díaz, el gran novelista, en Florencio Sánchez, en las dos grandes poetas o poetisas, según se quiera decir, Delmira Agustini y María Eugenia Bá Ferreira. Y naturalmente en ese núcleo está José Enrique Rodó, que de alguna manera, mirado a la distancia, puede aparecer como el blasón, el símbolo de ese movimiento, en razón de la resonancia latinoamericana, hispanoamericana por lo menos, que tuvo este personaje. Esa generación del 900, olvidé nombrar a Julio Reyes Reisig, gran poeta, se manejó dentro de los cánones del modernismo, que era la tendencia literaria que había apadrinado en América Latina, liderado el gran nicaragüense Rubén Darío. Rodó, ya se ha mencionado aquí varios aspectos de su vida, no voy a insistir en eso, simplemente recordar o insistir en que fue un extraordinario lector desde niño. No terminó sus estudios universitarios, sin embargo fue incluso nombrado profesor de literatura en la rama secundaria de la universidad por sus méritos relevantes.
Por eso se ha hablado a veces de que Rodó fue un autodidacta, cosa que se discute, pero quizás en función de esa voracidad lectora que lo caracterizó. Tuvo influencias importantes, era un enamorado de la cultura clásica, sobre todo el pensamiento griego. Tuvo una influencia muy grande de autores franceses. Él nombra con mucha frecuencia, cita a Renan, que tenía un gran prestigio en la Francia del fin del siglo XIX y comienzos del XX. Fue periodista y en función de esto, como ya se mencionó, estuvo en Barcelona, hizo esa experiencia tan interesante de conocer la corriente nacionalista catalana. Y fue considerado en su tiempo como un maestro de juventudes, pero no ya del Uruguay, sino a nivel latinoamericano. Y esto está dicho no por los uruguayos, sino está dicho por el movimiento de reforma universitaria iniciado en la Argentina, en Córdoba, en 1918, que le dio esa condición de maestro de las juventudes. Yo voy a terminar aquí, pero antes voy a tomarme medio minuto para leer algo que me parece que tiene su interés. Esto que tengo aquí, no es para que lo lean porque no va a ser difícil que lo hagan, es solo mostrarlo. Esto es una postal escrita en 1908. La escribió una joven estudiante universitaria uruguaya. ¿Por qué me interesa leer lo que dice? Es muy breve. Porque me parece que lo que trasunta ese texto, tanto como el idealismo que muestra, como el lenguaje que maneja, me parece que retrata muy bien la juventud a la que está dedicado el Ariel, del cual nos va a hablar Diego después. Dice así, fíjense, enero de 1908, el Congreso Estudiantil, no dije la oportunidad de esto, primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, universitarios americanos en Montevideo. El Congreso Estudiantil ha venido a la tierra uruguaya a realizar el heraldo del pensamiento universitario. Han venido todos esos jóvenes de América convencidos de la solemnidad de su misión como mensajeros de luz y esperanza. Todos han unido sus manos para aplaudir, todos han abierto sus corazones para sentir, todos han dirigido sus miradas consoladoras al horizonte para esperar, sí, las nobles y duraderas conquistas del progreso. Ya está. Muchísimas gracias, Enrique, por estas últimas palabras y también por iluminarnos de la realidad de un Uruguay en el cual yo creo que si Rodó se hubiera quedado en Terrassa, no sé si hubiera podido hacer tantas cosas como pudo hacer en Uruguay. 1908, que una mujer ya pueda escribir una postal y participe en un Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, bueno, me da mucha saudade, como dirían en Brasil. Le pediría al cónsul que le pueda pasar su micrófono a Diego Canessa, pero así ya queda para las preguntas y cada uno tiene un micrófono, si les parece. Diego, finalizamos con la intervención de Diego Canessa, autor del ensayo El Ariel Digital, conmemorativo de los 100 años de la desaparición de José Enrique Rodó. El ensayo pretende ser un libro motivacional para la juventud universitaria latinoamericana. Diego Canessa ha desarrollado emprendimientos en los ámbitos público y privado, creando empresas y organizaciones sin fines de lucro. Ha trabajado sobre los elementos de identidad del Uruguay y actualmente desarrolla un programa para el diseño e implementación de herramientas educativas en medios de comunicación masivos. Su intervención se centrará ahora en la obra más difundida de Rodó, Ariel. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien ahí?
Si visitan Montevideo y van a lo que antes era el Parque Urbano, que hoy cambió de nombre, se llama Parque Rodó, en la parte central del parque hay un monumento a José Belloni que explica unas alegorías sobre Rodó, y en el centro está un busto de lo que es la representación física de Rodó vivo, y arriba de ese busto aparece como una especie de espíritu alado que vendría a ser Ariel. O sea, para entender quién es Ariel hay que ir a la última obra de Shakespeare, que se llama La Tempestad. Ahí, en términos más o menos publicitarios, les voy a contar quiénes son los personajes de La Tempestad y cómo fueron retomados después por Rodó para ser el Ariel, digamos. La Tempestad es la última obra de Shakespeare, en donde Shakespeare deja el tema de las pasiones humanas un poco de lado y presenta tres personajes, básicamente. Próspero, que es una especie de mago con muchas habilidades, que es secundado por una especie de geniecillo que se llama Ariel, que lo ayuda a combatir a un tercer personaje que se llama Calibán. Calibán es, muchos autores han pensado quién es este Calibán, qué significa en Shakespeare este Calibán, y le han puesto como todas las desgracias del ser humano en un mismo personaje, y que quiere destruir la civilización humana en cierto sentido. Entonces, Próspero, ayudado con Ariel, desbarata todos estos planes malignos de Calibán y triunfa finalmente y libera al Ariel de la ayuda y se va hacia otro lado, Próspero. Entonces Rodó toma estos mismos tres personajes y él se toma el lugar de Próspero como el maestro. Ariel lo pone en el mismo lugar que estaba, como el alto ideal, digamos, lo que hay que perseguir. Y Calibán es el Calibán en ese siglo XX inicial que pretende quedarse con la isla continental americana, básicamente. Entonces, el mensaje está dividido en 6 áreas temáticas, básicamente. De Ariel es la importancia de la juventud, la importancia de las vocaciones personales de esa juventud, la importancia de lo estético en la educación del espíritu, el papel de la democracia, absolutamente fundamental, el papel de Estados Unidos en este ámbito continental americano y el ideal que hace grande un pueblo. Básicamente esas 6 partes se pueden dividir como en 2 grandes áreas. Una es el escenario que enfrentaba ese Próspero en el inicio del siglo XX, y la otra es la persona física individual, uno mismo. Para entender un poco el escenario en el cual vivió Rodó, me voy a referir a un ensayo de un británico, geógrafo y político que se llamó Harvard Mackinder, que dio una explicación que se transformó en un ensayo que se llama El pivote geográfico de la historia. Básicamente, Mackinder decía que hay 2 grandes áreas de tierra en el planeta. Una es la isla mundial, que incluye Asia, África, Europa, y la otra son las islas continentales, la isla continental australiana y la isla continental americana. La vida humana nació en África y de ahí pasa a todo el mundo. Pero me voy a concentrar en la isla continental americana. La isla continental americana, básicamente tenemos 3 zonas. Una es la zona norte, la zona central, Mesoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Como nosotros y Rodó nos afincamos en Sudamérica, le voy a contar un poco cómo era esa Sudamérica de Rodó al inicio del siglo XX. Básicamente, Sudamérica se compone de las migraciones de España y Portugal. Básicamente, Portugal da el caudal migratorio para fundar Brasil, y España da el caudal poblacional para todo el resto de países que lo circundan. En 1807 pasó un hecho bastante importante, que fue las guerras napoleónicas y las invasiones a Portugal, y los británicos hacen el traslado de toda la corte portuguesa hacia Río de Janeiro. O sea, eso va a lograr que tiempo más tarde, cuando se separa el Brasil de Portugal,
Pedro II dice Euffico, y se queda unido a Brasil mientras nosotros iniciamos un proceso de desvinculación del sistema colonial español y nos dividimos en una serie de países que se vinculan en Brasil. Entonces, básicamente, lo que Rodó veía en el 1900 era una Sudamérica con una serie de países alrededor de un único Brasil, básicamente, con un bagaje cultural común, los países que circulaban en Brasil y ese ámbito luso brasilero. Ese es el escenario que encuentra Rodó en el 1900. Él ve mucho antes que los de su generación ese bagaje cultural común que tenían los hispanoamericanos, latinoamericanos, y llega a prever que tanto nosotros, todos los países que formamos parte de Sudamérica, como Brasil, en verdad somos la misma unidad histórica, la misma comunidad histórica cultural. A esa comunidad histórica cultural, Rodó le pone como dos instituciones claves para su desarrollo. Una es la ciencia y la otra es la democracia. En relación a la democracia, Rodó expone un tratado en el Ariel bastante profundo, si bien sintético, profundo, de qué es el régimen democrático. Hoy estuvimos en el Parlamento de Cataluña y se ve una sorpresa grata. Pasó una diputada que nos dijo, en este mismo recinto del Parlamento de Cataluña, Paul Casal decía que era el primer ámbito de democracia casi europeo. Con lo cual es increíble cómo esas cosas vienen en el subconsciente de las personas, ¿no? Y se transforman finalmente en una declaración del sistema democrático por Rodó, que lo llega a decir que la obra de la democracia es un género de gobierno ante el cual el ser humano es inútil resistirse, que finalmente es la mejor forma de gobierno que podemos llegar a tener. Este hecho en América del Sur es un hecho consumado, ¿no? La institución democrática para nosotros es el pilar fundamental de la sociedad, básicamente. El segundo pilar fundamental de la sociedad son las organizaciones que la conforman en nuestro modo de ver, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el saber tomó un rol protagónico con la desmovilización de cientos de miles de jóvenes que volvieron a sus lugares de origen, y algunas leyes, sobre todo del Congreso de los Estados Unidos, le dieron la potestad a estos jóvenes de acceder a educación terciaria. Esa cantidad de jóvenes enfocados en la acción y en el pragmatismo hicieron que la empresa moderna que conocemos cambiara radicalmente. Pasando de los inicios del management, como conocemos, declarados por Taylor en 1911, que escribió un libro que se llama Principios del Management, a una implantación de la disciplina del management por Drucker y sus seguidores, que nos han creado un escenario para la aparición de un agente único en la historia latinoamericana hasta hoy, que es las empresas multinacionales latinoamericanas. Ese nuevo agente para nosotros, las multilatinas, como le llamamos, es una novedad histórica en nuestro devenir como pueblo, básicamente. Esa entidad, multilatinas, organizaciones, tanto públicas como privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro, representan para nosotros una oportunidad casi histórica, digamos, porque son el agente que va a educar a toda una nueva generación de nativos digitales que están hoy apareciendo en Latinoamérica, que básicamente, si en Latinoamérica hay 630 millones de personas, hay 20 millones de estudiantes universitarios. Esos 20 millones de estudiantes universitarios son la palanca de nuestro futuro desarrollo, y a esa palanca de nuestro futuro desarrollo, estas declaraciones de Rodó hechas en 1900 todavía tienen vigencia absoluta, en el sentido de Rodó
propone a cada uno de nosotros hacer de nosotros una persona integral, que quiere decir una persona que sea un buen ser humano, una persona física, un atleta, un buen trabajador, un buen amigo, un buen ser social. Básicamente es lo mismo que hoy está en todos los programas de autoayuda, casi todos los manuales de autoayuda. Esto lo declaró Rodó hace 100 años, básicamente. Esos 630 millones de personas hoy en Latinoamérica, hay muchas partes de nuestro continente que están en encrucijadas históricas hoy, realmente. Son algunos estados que, como decía Enrique, Uruguay pudo haber sido un estado fallido en el 1900, ahora tenemos posibles estados fallidos en el 2017, perdón. A esos mismos estados fallidos, con organizaciones que son fallidas dentro de ellos, como maras, pandillas, narcos, creando seres humanos fallidos, a su vez, este mensaje de Rodó tiene una vigencia absoluta. En ese camino de Rodó de unir helenismo, cristianismo y mostrándonos las carencias del utilitarismo norteamericano, por ejemplo, sigue estando vigente aún hoy. Ese ser integral que llama Rodó, a no crear de nosotros un ser humano mutilado, digamos. Hoy realmente tenemos en el continente episodios de seres humanos con ámbitos de desarrollo completamente comprometidos. Es menester para todos nosotros recuperar un poco de estos valores y volverlos a traer al siglo XXI y volverlos a poner en funcionamiento. Es un poco lo que venimos a contar hoy aquí y es un poco lo que agradecemos de Cataluña, de nos dar la posibilidad de volver a traer a uno de sus hijos a este siglo XXI, a este presente continental latinoamericano, que ha tenido un cambio bastante radical del Estado-nación del inicio del siglo XX, Rodó, hasta ahora. Han habido cambios muy significativos. En la década del 50 hubo el primer inicio de acercamiento entre Brasil, Argentina y Chile, que se llamó el ABC. En el 90 hubo un nuevo ímpetu, creando un nuevo mercado común del sur con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En el 2002 creo que fue un nuevo intento de hacer una unión de naciones sudamericanas. Venimos en un camino de construcción continental nuevo, en el cual el papel de nuestros estados-nación se está repensando también, y en el cual el papel del individuo, de la persona individual, debería y deberá tomar los valores estos trascendentales que exponía José Enrique Rodó en 1900, tomarlos y hacerlos factibles de ser aplicados en la realidad actual, para enfrentar los problemas tremendos que tenemos que sortear, tanto todo el arco de países centroamericanos, como México, por ejemplo, como Argentina, como nosotros. En síntesis, yo creo que el mensaje de Rodó, si bien está hecho desde una civilización hidráulica uruguaya, donde el papel del ciclo del agua para nosotros siempre fue muy, muy importante, y tomaba la forma de ganado vacuno en la producción de energía, esa producción de energía a través del ciclo del agua, en el tiempo de Rodó tiene un máximo histórico, digamos, en cantidad de producción por cantidad de habitantes, generaba una renta diferencial extraordinaria. Esa renta diferencial extraordinaria hay que volver a repensarla. Los ciclos nuestros de producción se enfrentan ahora a una coyuntura histórica impresionante. Hay un intelectual norteamericano que se llama Jeremy Rifkin, que generó la idea le llama la factura entrópica. La entropía es un proceso por el cual la energía pasa del orden al desorden y del calor al frío. Entonces, Rifkin dice que en el sistema de producción actual
la cantidad de entropía que se produce es tan inmensa que el medio ambiente no es capaz de procesarla. Entonces estamos enfrentando en este momento un cambio de paradigmas en nuestro sistema de producción, en donde la sustentabilidad de lo que hagamos toma un papel importantísimo. Entonces, si volvemos a esas multilatinas que hoy son el agente clave, que va a formar a una buena parte de nuestra fuerza laboral universitaria, incorporarles esta visión humanista, helenista de Rodó es un desafío que queremos emprender, y queremos a ti que sos pariente de Rodó comunicarte que está tan vigente Rodó hoy en el siglo XXI como lo estuvo al inicio del siglo XX. No es un tema menor para un intelectual eso. Para cerrar un poco esta pequeña ponencia, quiero recordar una teoría de un francés que me encontré hace poco, que es un francés que es un científico que va por el mundo como un peregrino contando su teoría. Es el primer científico que se dio cuenta de, y puedo detallar, que las galaxias están desdobladas en el sentido de que son materia corpuscular, de cuerpo, y son materia energética, dice. Lo pudo documentar, que son tanto materia como energía. Y dice que nosotros también somos tanto materia como energía, y al estar esa energía no atada al cuerpo, digamos, dice que tenemos un doble, que este doble puede estar con nosotros o que puede ir hacia el futuro o hacia el pasado, porque al no estar atado a una materia corpuscular, dice Jean-Pierre Garnier-Mallet, puede ir hacia adelante o hacia atrás, puede traer desde hacia adelante cosas y traerlas al presente como para que nosotros, darnos pista para que nosotros podamos producir las cosas que hacemos hoy pensando en cuál es el mejor futuro disponible. Es una idea hasta revolucionaria en cierto sentido. Pero esta misma idea la quiero aplicar para cerrar esta pequeña exposición al mismo Shakespeare o al mismo Rodó, de que cómo vio Shakespeare hacia adelante ese Calibán que tenemos que enfrentar, esos Prósperos que tenemos que tener, ese Ariel que hay que mantener, porque hoy en día sí que estamos enfrentando un nuevo Calibán, que nos estamos machacando el planeta, digamos. Estamos entregando una parte enorme del continente a organizaciones como el narco, absolutamente fallidas. Si tendremos una batalla por dar, y si será vigente tanto Shakespeare como el mismísimo Rodó en el mundo del siglo XXI. Gracias, Diego Canessa. Abriríamos ahora el turno de preguntas, de intervenciones del público, si las hubiere. ¿Alguna mano levantada? Venga, que seguro se animan enseguida, va. ¿Usted quiere preguntar? Ah. No. Bueno, si te parece, mientras la gente se anima a preguntar, podríamos pedirle... Sí. Podemos pedirle a la descendiente de Rodó que nos diga al menos qué le parece asistir a una sesión como esta. Bueno, ahí estoy un poco un asalto. Primero, perdonar porque estoy afónica, por el aire acondicionado no de aquí, sino de todo el día. Bueno, me gustó mucho. Yo siempre he oído hablar a mi abuela, que es la que le Rodó, de este pariente que era, pues, primo de su padre, o sea, de mi bisabuelo. Pero siempre hablando como por razones familiares también. Mi padre y mi madre han ido muchas veces, cada año en verano iban a Argentina y a Uruguay, que donde tienen fábricas allí, pues siempre hablaba y siempre iban al Parque Rodó, y sin conocer sinceramente el contenido de sus escritos, para nosotros el Parque Rodó de Montevideo, pues lo hemos oído hablar a mi familia. Y yo dando un poco, ya solo por acabar, a esta conexión Cataluña Uruguay, Montevideo. Aquí tengo a mis consuegras, porque mi hijo está casado con una uruguaya, por lo tanto hemos empezado ya esta semilla de seguir con esta tradición de unión catalano-uruguaya. Gracias.
Sí, yo solamente quería preguntar, ¿en qué sentido cabe establecer algún tipo de afinidad o afinidades entre, por supuesto, el pintor Torres García y Rodó como literato, como figura literaria, si es que las hubiere? Gracias. Yo creo que podría ser una pregunta para que contesten tanto Diego como Enrique. ¿Qué les parece? A mí, Carlos Real de Azúa hizo una especie de compendio del ensayo uruguayo, y el ensayo final es de Alberto Metol Ferré y se centra básicamente en Vasconcellos y Torres García. Metol Ferré es como, en mi generación, Metol Ferré fue maestro nuestro, Metol Ferré fue para nosotros quien trae a Rodó y lo pone en nuestra generación, básicamente. Y entonces yo creo que tanto Rodó como Torres tenían una visión latinoamericanista de nuestro continente. Torres la plasmó en ese mapa de Sudamérica que tenés en la sala de aquí, que está visto del lado correcto, digamos. Y eso tiene un punto de contacto muy fuerte con Rodó, muy fuerte, porque el inicio de la conciencia histórica latinoamericana es ese Ariel de Rodó. Y es algo que Torres debe haber tenido muy en cuenta cuando dibujó ese mapa del grafismo de Sudamérica. No sé si contesta tu pregunta, pero están emparentados, y si vas al ensayo que pone Carlos Real de Azúa de Metol, que es el último del compendio de ensayo uruguayo, ahí te quedará más claro todavía. Sí, ¿Rodó sigue siendo de obligada lectura en primaria y secundaria en Uruguay? Eso capaz que Enrique lo sabe mejor. Perdón, yo no entendí bien. Sí, es de obligada lectura. Si Rodó sigue siendo de obligada lectura en primaria y secundaria en Uruguay, como lo era hace unos años. No lo sé, exactamente no lo sé. Pienso que no. Quizás algunos pasajes de Rodó lo sean, pero no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Por lo menos de nuestra generación sí que lo era, en primaria y en secundaria en literatura Rodó entraba. Posiblemente, pero no lo sé. Creo, vos decís que no. Yo sí sé que hay algunos profesores de literatura que toman alguna, como la metáfora de la pampa de granito, suponete. Esa sé que hoy la siguen usando algunos profesores de literatura, por ejemplo. La pampa de granito, ¿la conocés? ¿Sabés qué es? Para los que no lo conocen, la pampa de granito es una metáfora muy, muy cortita, en donde el personaje es un anciano que tiene una semilla en la mano y se asiste de 3 niños para hacer un agujero en esa pampa de piedra, de granito, con el primero que le hace horodar con los dientes un agujero, al segundo niño lo obliga a juntar la tierra con la boca abierta, con esa tierra llena el agujero, y al tercer niño lo obliga a llorar para regar esa semilla y hacer nacer la planta, básicamente. La imagen es tan brutal que sigue siendo casi publicitaria, digamos, en las escuelas. Y básicamente lo que quiso decir Rodó es que la pampa de granito es la vida, el anciano somos nosotros mismos, y los 3 niños son la voluntad, el tesón y el trabajo. Sigue estando vigente eso en el sistema educativo, al menos de Uruguay, y entiendo que en Cuba también, porque en un blog lo vi como que en Cuba también es bastante popular. Hola, yo quería saber dónde se quedó, o si se quedó estancada un poco esta idea de la patria grande que habla Rodó en torno a Latinoamérica, porque por lo menos yo viniendo de Chile, parece más como malo de que hablabas de Shakespeare, como ¿cuál era el nombre? El Calibán. El Calibán, que viene a ser, entiendo yo, la cultura anglosajona, el utilitarismo. En Chile yo veo que eso ha triunfado completamente, veo más
gente que habla de irse a estudiar a Estados Unidos que de ir a visitar Latinoamérica o de estudiar en Argentina o Uruguay. Entonces, a mí me parece que, o sea, veo que esto no hay una unión latinoamericana en torno a esta idea de la cultura, o va más por lo económico, pero lo cultural creo que se ha quedado en poco o nada. Y quería saber tu opinión. Caliban no es sinónimo de utilitarismo. En el ensayo de Ariel, Caliban es un personaje y el utilitarismo es una especie de ideología, digamos, que es el papel de Estados Unidos en el mundo que conoció Rodó. Básicamente, la postal que acaba de leer Enrique de 1908 está enviada en un congreso de juventudes que organizó el propio Rodó. En el gobierno de Williman, de José Claudio Williman, le pidió a Williman organizar el congreso porque había quedado bastante impactado con la maniobra de la Secretaría de Estado de Estados Unidos de separar a Panamá de Colombia para hacer el canal. Eso hizo que Rodó tomara conciencia de eso y le pidiera al presidente del Uruguay en ese momento, que le dio el apoyo, de traer a todas las juventudes latinoamericanas a Montevideo al primer Congreso de Juventudes Latinoamericanas en 1908. Esa postal que leyó Enrique es de una chica que fue a ese evento. En relación a la patria grande, entiendo que Rodó le llama la magna patria. La patria grande es más publicitario todavía, pues es posterior a la magna patria de Rodó. Y yo creo que estamos en un camino hacia eso. Estamos construyendo las instituciones que nos van a llevar hacia eso, hacia la potencialidad de poner a funcionar a 630 millones de tipos. Somos muchas personas en Latinoamérica. La mismo que me dijiste vos de esta falta de una estrategia de la cultura latinoamericana como tal, me la acaba de decir antes de empezar, lo dijiste tú. Los dos lo constatan. Es un vacío que tenemos que llenar nosotros, tu generación. Es el programa de tu generación lo que es fundamental para nosotros. Nosotros como integrantes de varias generaciones tenemos que ayudar a tu generación a hacer un programa generacional potente, porque son ustedes los que lo van a hacer. Nosotros te vamos a ayudar, pero finalmente es tu generación, la generación de un grupo de gente que nació ya en un mundo con internet. Nosotros nacimos con un mundo que no tenía internet. Somos una transición. Yo nací antes de la radio. Aquí hay una pregunta aquí delante. Gracias. Yo me tengo que declarar que soy incapaz de seguir dando un curso del pensamiento latinoamericano sin darle el protagonismo debido a la obra de Rodó. La pregunta a cualquiera de ustedes, en fin, no consejo, sino una petición. He notado que no hay un gran énfasis, ustedes me dirán, algunos de ustedes que han vivido allá o viven allá, ¿no?, que sí es así, ¿no?, cierto deterioro en el monumento a Rodó en los últimos años. Ahora ha mejorado algo, es cierto. Segundo, que en donde él trabajó durante muchos años, en el Ateneo, es casi una institución clandestina. El tratar de entrar y tocar la mesa donde trabajó Rodó, uno tiene que ir, en fin, con mucho cuidado, algunas horas. No hay ninguna placa, ¿no? Sencillamente es un comentario, ¿no?, sí, en donde se contrasta todo lo que estamos hablando con lo que veo un cierto, no digo desdén sencillamente, pero no hay un gran entusiasmo, ¿no? El segundo, que les preguntaría a cualquiera de ustedes que tienen mucha influencia, por ejemplo, es con esa magna patria, etcétera. Bueno, ustedes tienen ahí una casa ideal, que es la LADI, y otra vez es una institución que, a pesar de todos los esfuerzos, no avanza, ¿no? Esa es la cuestión. Segundo, o tercero, sí, al final han conseguido sacar el casino
de la sede de esto. Es curioso porque debe ser el único casino del mundo que tiene una institución internacional. Es un poco paralelo a lo que nosotros hacíamos. Yo estudié Derecho aquí, que decíamos nuestro bar de la Facultad de Derecho es el único bar del mundo que tiene una facultad de Derecho, ¿no? Bueno, al final esto lo han conseguido. Me permite, está como introducción 15 segundos más, ¿no? O sea, es imposible hablar de la identidad latinoamericana sin mencionar el esto. Y el gran misterio todavía para mí, que yo enseño esto una vez al año, es cómo es que un escritor, no de lo que pudiéramos llamar la izquierda histórica, socialista, comunista, sino, en fin, clase media, burguesa, etcétera, consigue enviar un mensaje que es en corrección a la nordomanía de Sarmiento, pero que no se ha conseguido capturarlo para lo que pudiéramos llamar una causa, por así decirlo, ¿no? de la izquierda radical latinoamericana, ¿no? ¿Cuál es la clave de eso? O sea, ¿por qué? Esa es a mí me sigue fascinando ese aspecto, porque además si leemos esa obra, que no es fácil, ese es el problema. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Oiga, para mí, para hacerle leer a mis estudiantes incluso las traducciones en inglés, oiga, se les ha de dar en una medalla. Ya lo dice Carlos Fuentes en su famoso prólogo a la traducción en inglés, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Pero el asunto, entonces, del resumen es ese: ¿cómo se consigue que esa obra no ha llegado, no ha sido manipulada, ¿no?, en un antiimperialismo barato, ¿no? Esta es un poco como admiración mía. Bueno, sí, perdón, disculpa, iba a empezar con el monumento a decirte que está bastante bien dentro de todo. Lo han vandalizado algunas veces, pero ya tiene un guardia de seguridad y la cosa funciona. Ya hay un programa de patrocinio de la plaza y se mantiene. Eso como primer punto. El segundo, el casino lo sacaron, sí, el edificio Mercosur, y está funcionando a 2 cuadras. Eso también, que también coincido contigo, que estábamos construyendo una entidad continental y teníamos un casino en la puerta al lado. Era bastante sintomático. Lo dejo a Enrique. La fácil para Enrique. A ver, yo en este tema de la unidad hispanoamericana, además no soy nada optimista. Yo lamento que tengo que discrepar un poco en ese sentido con lo que se ha dicho. No porque idealmente me parezca mal, evidentemente me parece muy bien. Lo que ocurre es que veo unas dificultades materiales tan grandes para lograrlo, que, claro, a la altura de la vida en que estoy, con cierto pesimismo o cierta incredulidad, vamos a llamarle así, lo veo complicado. Lo veo complicado porque me parece que las fuerzas de la disgregación son más poderosas por el momento que las fuerzas de la agregación, para mantener el verbo. Los romanos, que fueron muy hábiles, ya sabemos, en materia de gobierno, a todos sus pueblos conquistados en Italia, primeros siglos, la conquista romana de Italia, a cada uno le daban un determinado tipo de derechos. No le daban los mismos derechos. ¿Por qué? Por aquello que se sintetiza en una frase maligna pero sabia: divide y vencerás. Cuanto más divididos, mejor para el que manipula la situación. Y hoy en día las fuerzas que manipulan son tan grandes,
a mí me asustan. El otro día comentaban en televisión, pero gente que parece que sabe, de algo tremendo que yo no lo puedo entender porque me faltan elementos de conocimiento científico, tecnológico y de todo. Pero de ese mundo secreto que hay, el mundo cibernético, en que se manipula el mundo, Rusia parecería que está confirmado que estuvo interviniendo en las elecciones de Estados Unidos. Parece que está confesado por el hijo de Trump. Vamos, está confesado. Entonces, todo ese mundo que hay atrás de lo que nosotros vivimos, ¿cómo se puede luchar contra eso? Esa es mi gran pregunta, mi gran inquietud, y de ahí, lamento decirlo, mi duda sobre que se pueda lograr. Aunque admiro a quienes luchan por intentar lograrlo. Yo también voy a usar una frase de los romanos, porque da de frente contra la via et vita, decían los romanos. El camino es la vida. Sí. La generación tuya tiene un camino que es una vía digital completamente ubicua, está en todos lados. El papel de Internet y de la generación de nativos digitales hoy en Latinoamérica es una novedad que no existió nunca en la historia del continente. Nunca. Y como cualquier cosa que enfrentamos en la vida es cómo la enfrentamos, es con qué acto evolutivo, diría, lo enfrentamos, con qué ganas lo vamos a hacer, con qué visión lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer en verdad o no lo vamos a hacer, esa es la pregunta. Pero finalmente tenemos que vivir adentro de esa visión, porque si no, no la vamos a concretar nunca. ¿Vamos a hacer que 630 millones de latinoamericanos jueguen el papel que tienen que jugar en el mundo hoy? ¿O no la vamos a hacer? ¿Vamos a vivir en esa visión creyendo que eso es de verdad, sí o no? Si pensamos que no antes de empezar, no tenemos ninguna chance, ¿estamos de acuerdo? Si pensamos que capaz que tenemos chances y si nos ponemos a afinar el lápiz, capaz que tenemos alguna chance. En cuanto a lo que usted decía, profesor, de por qué Rodó no fue utilizado en los movimientos de izquierda, y yo no protesto de eso. No, es una realidad, no lo fue. Eso también le da una vigencia en este momento también, porque sigue siendo como un manantial hacia el cual el pensamiento vernáculo latinoamericano puede recurrir. Está igual de puro que hace 100 años. Difícil de leer, que lo ha hecho, capaz que hasta preservarse. Porque yo para escribir un ensayo de 100 páginas leí 15 veces Ariel. Todavía no sé si lo entendí del todo, pero lo leí 15 veces. O sea, hay que sacarle las ideas como con destornillador, en cierto sentido, y leer la frase 3-4 veces. Pero esas mismas frases de hace 100 años, hoy las usás y en términos de publicidad funcionan espectacularmente bien. Arriba del monumento Rodó, en lo más alto, dice, no hay límite para la acción para el que tiene ganas de emprender. No tenemos límite nosotros si nos pensamos como comunidad histórica de 630 millones de personas con 20 millones de estudiantes universitarios hoy entrando en un centro educativo todos los días en el continente. Eso es una palanca de desarrollo impresionante. Sí, yo simplemente, me permites, Marta, para darte un poco de optimismo, Enrique, decir que tanto Diplocat como Casa Amèrica Catalunya están en ello, en un ciclo de humanistas que cada año va trayendo lo que es necesario para darte ánimos. Yo creo que también que en esta época digital, ¿no? Creo que encuentros de estos también son muy válidos. O sea, las redes en la red está muy bien, pero encuentros como los de hoy nos convocan a pensar que todavía tiene sentido que nos juntemos, que pensemos juntos y que nos comuniquemos, ¿no? Humanamente y como humanos. Y me has hecho recordar, yo siempre pienso que si Julio Verne no hubiera escrito Viaje a la Luna no hubiéramos
ido nunca a la Luna. Entonces quizás la humanidad tendría que empezar a pensar más en positivo, y a lo mejor iríamos a un sitio mejor del que vamos, y que lo podemos hacer. Le vamos a llegar a Calibán de nuevo. Exacto, incluso podremos a lo mejor comprender a Rodó. Muchísimas gracias y están convocados aquí cuando quieran.